Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿quién es el creyente y discípulo en Dios? Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, la gracia de Dios en Cristo es para que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo sentir y parecer de Dios, para que hablemos todos una misma cosa y no haya entre nosotros divisiones. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 12 al 16. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el Señor es quien nos instruye, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, en discernimiento espiritual, para que el hombre espiritual no sea juzgado de nadie. Escúchalo bien, porque a este término de lo que nos habla Dios en estos versos, tenemos que llegar nosotros como creyentes y discípulos. Dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, ya no estamos bajo el poder de Satanás, ya no estamos bajo el dominio de los demonios en la esclavitud del pecado, sino que hemos recibido el Espíritu, dice la palabra, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mira, ¿qué nos ha concedido Dios? La rectitud de nuestras obras, la santificación para la participación de tu reino. Pero para alcanzar esto que Dios nos ha concedido, debemos hablar conforme a la santidad de Dios, en la virtud de lo bueno, de lo noble, de lo puro, de lo honesto, de lo justo, de todo lo que sea de buen nombre en el Señor, con palabras que precisamente enseña el Espíritu a través del Evangelio, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No te olvides que nosotros estamos dejando una naturaleza carnal para alcanzar la naturaleza divina del Señor, que es espiritual, a la imagen de Él y a la semejanza de las obras de justicia de Dios. Eso tiene que estar presente en nuestra mente. Dice, porque es Dios, es el Señor quien nos instruye. Mira, Él es el que nos da la dirección. Por eso podemos decir que tenemos la mente de Cristo, porque esas instrucciones de Dios están forjadas allí en nuestra mente. ¿Para qué? Para que tengamos un buen discernimiento espiritual, para que nosotros que somos hombres espirituales en Dios
no seamos juzgados de nadie. Mira lo importante que es estar muy atento a la enseñanza de Dios y que alcancemos ese discernimiento espiritual en obra del bien y de todo lo bueno. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, dice aquí que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Porque es así como Dios es eterno, esa palabra es eterna. Además de que dice que es eficaz, porque en esa palabra hay mucho poder. Y la palabra que Dios ha enviado a nuestros corazones no vuelve vacía a Él. Por eso dice que penetra en nosotros hasta el alma y el espíritu, hasta nuestra propia voluntad y raciocinio, entendimiento y conciencia. Y es la misma palabra de Dios la que nos da discernimiento en los pensamientos. Mira, desde los pensamientos debemos de escoger lo que es bueno y lo que es por obra de bien. Además de que dice que también discierne las intenciones del corazón. Nunca olvides que en el corazón el diablo y los demonios quieren maquinar obras perversas, obras malas. De allí que la palabra obra sensibilidad en nuestras conciencias, para que nosotros estemos atentos a cuál es la intención del corazón. No debes permitir que en tu corazón haya malas intenciones, malos deseos. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 15 y del verso 4 al 6. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan del Espíritu. Esto es vida y paz. Mira qué tan importante. Dice aquí otra vez el Señor a través de Pablo que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, o sea, el espíritu que nos esclaviza en el pecado para tener temor de los juicios de Dios, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, ese Espíritu Santo que nos lleva a formar y a ser familia de Dios, donde Dios como Padre y cabeza es la autoridad de nosotros. Escúchalo bien. ¿Y esto con qué fin? Dice, para que la justicia de la ley de Dios se cumpla en nosotros. Mira, o sea que el Espíritu Santo es el que obra el querer como el hacer en nosotros, por razón, por raciocinio, por entendimiento, por conciencia. Mira, entonces, ¿qué hace? Que andemos conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu, dice la palabra, piensan en las cosas del Espíritu. O sea, constantemente tenemos en cuenta nuestra mente las instrucciones que nos ha dado Dios, su dirección, su consejo. Y el hecho de que nos ocupemos de las instrucciones de Dios y del Espíritu, eso nos hace
acreedores del pacto de Dios que ha hecho con nosotros. ¿Cuál pacto? Un pacto de vida y de paz. No hay mejor cosa para nosotros que recibamos vida en Dios y que vivamos la paz en Él. Yo te quiero decir por experiencia propia que la paz de Dios no tiene valor alguno en el mundo. Esa vida que Él nos da de paz es de gozo, es de bienestar, es de esperanza y de confianza en Él. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, dice que de esta manera. ¿De cuál manera? En la manera en que recibamos el Espíritu Santo de Dios. De la manera en que nosotros conformemos ser parte de la familia de Dios. En la manera en que nosotros nos preocupemos por vivir conforme a la palabra. Porque si vivimos conforme a la palabra y nos ocupamos de ella, entonces nos dice el Señor, de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Mira, podemos decir que recibir el Espíritu Santo y conservarlo en comunión es la entrada a la eternidad, a la perpetuidad de Dios. Dice aquí de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca te olvides que esa es nuestra carrera, nuestra profesión y que Dios nos está esperando. Así que no desprecies la gracia, no desprecies la palabra. Nunca pienses que Dios está hablando para los demás. Siempre tómala para ti. Que ella sea tu meditación, tu reflexión, tu sabiduría, tu ciencia en Dios y sobre todas las cosas, el gozo de saber que en la eternidad tenemos un lugar. Y ese lugar es al lado del Dios que nos creó con propósitos. Que el Señor te bendiga y te llene de gracia a ti para que la compartas con tu familia. Amén, amén y amén.